el caso que yo les traigo va a ser un poquito más antiguo que tu caso, ¿ok? Les Sí. voy a leer la introducción que les preparé. El concepto incel de involuntary celibate o célibe involuntario nació en el Internet de los años 90, acuñado por una mujer canadiense llamada Alana, quien creó un sitio web y una lista de correos llamada Alana's Involuntary Celibacy Project. Su intención era ofrecer un espacio de apoyo para personas de cualquier género, ojo ahí, que, por timidez o dificultades sociales, querían tener relaciones, pero no lo lograban. Este concepto se iría modificando con el tiempo a tal punto de ser una especie de estandarte para gente que busca activamente cometer atrocidades. Como lo acabamos de ver, ¿no? Sin embargo, para esta historia tendríamos que ir un poco más atrás, más específicamente en la primavera de 1938, en una aldea perdida en las montañas de Japón. Un hombre de 21 años escribió en su diario que ya no soportaba el peso de la soledad, que la enfermedad lo estaba consumiendo y que las mujeres del pueblo, aquellas que antes lo aceptaban en la oscuridad de la noche, ahora lo miraban con desprecio. Nadie supo que esas palabras eran el preludio de un plan macabro, porque aquel muchacho esperaba el momento exacto en el que el pueblo entero quedara a merced de su furia. Lo que ocurrió esa madrugada helaría la sangre de cualquier investigador. Hoy les traigo la masacre de Tsuyama. Ay, Dios. ¿Qué te pareció? Me sorprende que vayamos tan atrás en Sí. el tiempo. Sí, lo redacté justo para dar esa sorpresa. De verdad que estamos bien atrás en el tiempo. Sí. Ok. Y bueno, Japón. Sí, no vamos a elaborar más en eso porque ya sabemos por dónde van las cosas. Pero, a ver, empecemos, ¿no? Mutsuo Toi, y me voy a referir a él como Toi de ahora en adelante, nació el 5 de marzo de 1917 en el pueblo de Kamo, prefectura de Okayama. Su padre fallecería en diciembre de 1918. Unos meses antes, también su abuelo, y casi un año después su madre, en abril de 1919. Los tres de tuberculosis. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso para explicar el contexto social detrás de la enfermedad, porque sí hay un contexto. La tuberculosis o tisis, una enfermedad infecciosa que aunque suele afectar los pulmones, puede dañar otros órganos. Sus síntomas más comunes incluyen tos persistente, a veces con sangre, dolor en el pecho, fatiga, pérdida de peso y fiebre. Hoy en día es fácilmente curable con tratamiento antibiótico, pero en el Japón rural del 1900 era prácticamente una sentencia de muerte. Y en esa época era una epidemia devastadora conocida como la enfermedad nacional. O sea, ya tenían un nombre para eso. Ya que era la principal causa de muerte en el país. Esto causaba un miedo atroz en la población, traduciendo esto a un fuerte estigma social hacia los enfermos y sus familias, en particular las poblaciones rurales, como ya dije, que solían asociar la enfermedad con pobreza, marginación y una especie de maldición familiar, entre comillas, ¿no? También se consideraba como una mala estirpe. Es que claro, o sea, como es una enfermedad respiratoria, si tú vives en una casa pequeña, rural, Sí. con toda tu familia conjunto, es muy fácil que todo el mundo se enferme. Sí. ¿Y qué más explicación le iban a dar en el Japón rural a eso? Ajá. Gracias a esto, los enfermos eran aislados por sus comunidades y por miedo a un posible contagio. Bueno, ahí termina mi paréntesis. Voy a continuar con la vida de Toi. Toi, a los 2 años de edad, quedaría huérfano junto a su hermana mayor y siendo criado por su abuela paterna. La familia poseía propiedades, pues era una familia acomodada. Fuentes indican que Toi heredaría tierras de 13.000 metros cuadrados de campo y 8.000 metros cuadrados de bosque. Y aunque esto solo era una pequeña fracción de la fortuna total del clan familiar, o sea, eran poseedores de mucho más. Cuando Toi tenía 6 años, la familia se mudó a la aldea de Cayo, el pueblo natal de su abuela. La decisión de esto es que tras perder a su esposo, la abuela de Toi buscaría apoyo y reconstruir su vida en su comunidad de origen. Para financiar la mudanza, la abuela vendió la tierra de la familia Toi por 500 yenes, que equivaldrían aproximadamente a $242 de la época.
lo que a su vez equivaldrían a $4,740 actuales. Cayo, ¿mande? Vaya, bastante plata. Sí. Cayo era un pueblo que, según los registros, tendría 23 hogares y 111 personas viviendo ahí. O sea, era Un pueblito. prácticamente nada. Eso es Monticulebra, sí. Era Monticulebra, indeed. En esa aldea, Toy tendría que asistir a la escuela primaria local, donde destacaría como un estudiante sobresaliente. Se indica que Toy obtenía calificaciones de entre 8 y 10 en todas las materias, en una escala del 1 al 10 también, incluyendo educación física, aunque parecería que se inclinaría por aprender más sobre conocimientos de medicina, pues le gustaba averiguar y preguntarse sobre el origen y cura de varias enfermedades, junto con un rechazo a las supersticiones tan comunes de la población de la aldea en la que vivía. Quizá ese afán por investigar vino a raíz de la pérdida de sus padres. Poco después de graduarse del colegio, contrajo una inflamación en la membrana que rodea las paredes pulmonares, conocida como pleuresia. Los médicos le prohibieron realizar trabajos agrícolas pesados. Esto lo dejó sin un propósito diario y lo confinó en casa. Aunque se recuperó, el tiempo sin poder trabajar le dejaría un fuerte y duradero golpe emocional. En 1934, su hermana contraería matrimonio y tendría que irse de casa. Este fue un factor que sin duda agravó el aislamiento social y apatía. Pues era casi que ella y su abuela eran las únicas dos personas, y que se vaya la mitad de eso, Sí. como que agravaría ya esa Soledad. sensación que tenía. También el no poder trabajar, el sentirse inútil hasta cierto punto. Sin embargo, él traería un consuelo en el confort de una de sus pasiones, la literatura y la escritura. Para pasar el tiempo y quizás para sentirse útil, Toy escribía y adaptaba cuentos infantiles y obras de teatro de papel, lo que se conoce como el kamishibai. Yo justamente te había mencionado eso de que, bueno, curiosidad así paréntesis. Hay un anime que se llama Yamichibai, que justamente trata historias de terror que tiene ese estilo de anima. O sea, hacen animación con ese tipo de manera de pues. Ok. Un formato muy popular en la época. Se sabe que reescribía sus obras literarias favoritas para hacerlas más accesibles a los niños. Estas actividades lo convirtieron en una figura popular entre los niños de la aldea. Los pequeños acudían a su casa para escuchar sus historias. Y a partir de este hecho, se obsesionaría con la historia de Sada Abe, una prostituta que en 1936 asesinó a su amante y le cortó los genitales. Un caso que conmocionó a todo Japón e interesó particularmente a Toy, a tal punto de escribir una novela sobre ella titulada Yuto Kaimaru. Al parecer, esta novela tiene una entrada propia en la Lost Media Wiki, porque se sabe que existe, pero no, o sea, supuestamente lo dejó a la mitad o inconclusa, pero no se ha leído, porque obviamente la policía, ¿cómo se dice? Registró, ¿no? Sí, pues, registró todas sus cosas. Se registró todas tus cosas, sí. Y no quisieron que ese libro como que saliera mucho a la luz, ¿no? Ajá, especialmente por lo que hizo. A eso vamos. También él gozaba de cierta popularidad en las mujeres, puesto que en su juventud se le describía a Toy como un joven de piel clara y complexión esbelta. Toy participaba en el yobai, que es una antigua costumbre rural japonesa en la que los hombres jóvenes visitaban a las mujeres solteras por la noche para mantener relaciones sexuales. ¿Conocías esta tradición? O sea, no exactamente en el contexto de la época de él, pero sí me acuerdo que cuando vi como un documental que habla sobre el periodo Heian en Japón, que era por ahí 700, 800, justamente se contaba que se hacía eso, ¿no? No sabía que había durado tanto tiempo en adelante. Sí, sí, sí. Y bueno, especialmente al ser una aldea muy pequeña. Se contenían esas costumbres. Sí,
pero justamente al ser una aldea muy pequeña, y esto es un fenómeno que sucede en muchas partes del mundo, mientras más pequeño es el lugar, menos criminalidad hay. Entonces, el que no tuvieran la necesidad de ponerle seguros a las puertas, también daba pie a que exista esta tradición o esta eh, costumbre de, pues entre los chicos, entre los jóvenes, entrar a la casa. Bueno, lo que tengo entendido es que pedían pasar. Si la persona decía sí pasa, entrabas nomás y pues hacían lo suyo en la oscuridad y se iban, ¿no? Y lo que se me hace un poco raro también porque al ser un pueblo muy pequeño, entonces se me hace como que todos entre todos. Sí, te digo, yo me acuerdo que sí vi eso, que sí se lleva haciendo desde hace siglos en Japón, ¿no? Y en el periodo Heian era como más normalizado. Como justamente el documental hablaba de que en el Japón más antiguo y en las tradiciones más como rurales o conservadoras de Japón no eran tan púdicos con el tema Sí, sexual. Ajá, eran como más libres así. o al menos por debajo, ¿no? Porque tampoco es como que lo hagan en el día. Lo Claro, hacían en la noche, en la oscuridad. Nadie hablaba de eso públicamente. pero pues al final era algo que sí se hacía como Sí, que sí, sí. en esos ámbitos. Los mojigatos. A este punto, la vida de Toy parecería ir relativamente bien, pues poseía una herencia grande, venían de un clan familiar acomodado, aunque mostró estos signos de apatía social, tenía, como ya dije, una popularidad con las chicas de la aldea, y a la edad de 20 años, quizás por patriotismo o quizás por el miedo al ostracismo, empezaba a dispararse en él un interés por entrar al servicio militar. Sin embargo, en 1937, su vida daría un giro drástico cuando fue diagnosticado con tuberculosis, la misma enfermedad que acabaría con la vida de sus padres. Debido a su enfermedad, fue declarado no apto para el servicio militar en el examen de reclutamiento, lo que en la cultura japonesa de la época era un gran deshonor, y a raíz de esta enfermedad y conocerse su diagnóstico, las mujeres que antes lo aceptaban comenzaron a rechazarlo y a tratarlo con desprecio. La propia familia de Toy llegó a debatir si debían o no heredar el liderazgo del clan, y finalmente decidieron que no. Estos últimos acontecimientos y su creciente desagrado por la gente de la aldea y autoexilio social sería un caldo de cultivo para que lo que empezaba a crecer en su cabeza como una idea, pues tomara ya una forma, ¿no? Claro. Lo que se sabe de Toy y su psicología es gracias a sus diarios, escritos que nunca se liberaron públicamente y solo se conocen a través de resúmenes de criminólogos e historiadores japoneses. La principal fuente de este caso, pues eso, ¿no? Es un libro que son registros policiales de este caso específico, pero ese libro solo se encuentra en japonés, no tiene traducción ni siquiera al inglés. Y solo se puede encontrar físicamente. No lo pude encontrar escaneado. Pero ya han llegado resúmenes a otras partes del mundo y por eso sí se conoce este caso acá. A continuación detallaré en estos escritos. A inicios del mes de mayo de 1930, días previos a la masacre, escribió varias cartas de suicidio muy extensas. Existe una transcripción, aunque no oficial, de una de las cartas dirigidas a su hermana. Este texto está escrito en un japonés formal y algo arcaico. Como ciudadano en esta época de emergencia nacional en la que todos, sin importar edad o sexo, abrigan esperanzas y actúan con vitalidad, yo solo albergo la tristeza de la desilusión y dejo este mundo en soledad. Hermana, yo, Mutsuo, que muero sin haber contado nada, por favor perdóname. Yo también pensaba que debía vivir fuerte y rectamente, pero enfermé de una tuberculosis que se consideraba incurable, sufrí una gran humillación y además lloré por la cruel presión de los vecinos, perdiendo finalmente las esperanzas de vivir. Por favor,
No culpes a este hermano que muere sin haber podido devolverte nada. Pensé en morir sin hacer nada, pero había un rencor que no podía dejar pasar, y debido al trato excesivo de la gente a mi alrededor, finalmente decidí matar. Mi corazón desde que enfermé se sentía como si estuviera en un desierto o en territorio enemigo. La gente a mi alrededor eran todos como demonios. Solo me trataban con dureza y mi enfermedad solo empeoraba. O sea, justamente que me estoy acordando ahora, yo alguna vez, con el entusiasmo por la historia, he aprendido un poco de la tuberculosis así, y me di cuenta de lo retrasado que estaba el Japón rural de esa época, porque ya para esa época, si más no me equivoco, se estaba controlando más la tuberculosis, se estaba logrando informar más de cómo evitarla, de cómo ayudar a las personas a vivir más tiempo enfermas. Y si más no me equivoco, si ya no había sucedido, dentro de poco iba a suceder la creación de la penicilina, que fue aquello que ayudó bastante a mejorar ese problema con la tuberculosis. Sí, sí, es que también, ¿no? Es como una aldea súper rural Súper a la rural. que muchas personas seguramente solo conocían su propio pueblo y el de al lado, y hasta ahí. Claro, y justamente ya en esa época ya había más información de cómo evitar, y si no, ya no había sucedido, faltaba poco para pues la vacuna, todo este tema, ¿no? Para ir de a poco erradicando la enfermedad, pero lamentablemente él llegó muy lejos a esos avances, ¿no? Como que no estaban cerca de él. Aunque se sabe que Toy sí trataba de investigar lo más que podía, iba a doctores y así, pero aún así no se consideraba incurable. Claro, o sea, la información que le ofrecían a él, mm, dentro de Japón, en medio del contexto en el que estaba, donde no es que fuera a encontrar mucha información del exterior, de los países donde estaban ocurriendo esos cambios que eran de paso enemigos de Japón en ese momento, ¿no? Ok. Bueno, esta carta de suicidio, seguida de varias hojas donde planificaba minuciosamente su masacre. Hipotecaría sus propiedades y a través de contactos que él tenía, se hizo con un arsenal en una armería en Kobe. Una escopeta Browning Auto 5 de 5 disparos calibre 12, comprándola con la excusa de cazar animales salvajes. La modificó para que fuera de 9 disparos, probablemente instalando un cargador alargado que se vendía comercialmente. Adquirió 200 cartuchos para la escopeta, además de una katana que se la compró a un coleccionista de armas, un hacha y 2 dagas. El día elegido sería el 21 de mayo, específicamente esa fecha porque mujeres con las que había tenido relaciones, pero que se habían casado en otros pueblos, habían regresado de visita a la aldea. Así es como llegamos al 20 de mayo de 1938, a las 4 de la tarde, donde Toy se subiría en una bici y realizaría un recorrido por toda la aldea analizando la posición de cada dormitorio y las habitaciones de cada casa, de esta manera calculando la ruta más eficiente para poder entrar y salir. Esto era lo que te dije en el tema pasado, de que este es un modus operandi muy común Claro. de ir analizando cuáles son las rutas y así. Una hora después, Toy escalaría un poste de electricidad y cortaría los cables de suministro que alimentaban la aldea. La noche cae sobre Cayo sumiéndose en una oscuridad total que ninguna persona reporta, ya que en aquella época y lugar los cortes de luz no eran inusuales. Horas después, el 21 de mayo de 1938 a la 1:30 de la madrugada, Toy se vestiría con el atuendo que lo caracterizaría, un uniforme militar estilo estudiantil de cuello alto, el calzado Hikatabi, que es similar a este calzado que se hizo popular el año pasado o este año creo, es en donde solo tienen 2 deditos, Ah, así, que era como un tipo de calzado de trabajo, polainas desde los tobillos hasta las rodillas, 2 linternas pequeñas en las sienes sobre las orejas atadas con una venda. Esto es una de las características más reconocibles de él. Tenía 2 linternitas aquí que apuntaban. Y esto es importante. ya. Una linterna de bicicleta colgada del pecho, más el arsenal que ya expliqué.
Toy entra en su propia casa y con el hacha decapita a su abuela de 76 años mientras ésta duerme, siendo esta la única persona que aún le quedaba en el mundo. En una carta a su hermana, justificó el hecho, argumentando que, al tener una enfermedad incurable, era una carga para ella, y que tras su muerte y lo que estaba a punto de hacer, la vida de su abuela sería aún más difícil. Después de esto, Toy sale a la calle y comienza su recorrido atacando en total 11 casas. Estas casas no tenían seguro en las puertas, como ya expliqué, ¿no? Era muy fácil que prácticamente cualquier persona podría entrar a la madrugada y tal y como lo hizo Toy, identificando a sus víctimas con las linternas en la cabeza y disparando a quemarropa. Si el arma se encasquillaba o fallaba, este usaría la katana acabando con la vida de la gente en el pueblo con una frialdad que la poca gente que sobrevivió lo vio, dijo que era aterrador, ¿no? Qué fuerte. Casa tras casa iba sembrando el pánico en la aldea mientras los pocos vecinos que se alertaban por los gritos y estruendos de los disparos no estaban preparados ante la eventualidad de la falta de electricidad. Entre las víctimas mortales se encuentran 5 menores de edad, una mujer embarazada de 6 meses y varios ancianos. De las 11 casas atacadas, 3 de ellas se quedaron sin ningún sobreviviente, dejando un total de 30 fallecidos y 3 heridos de gravedad. Mientras esto sucedía, un vecino que logró escapar entre los gritos y disparos corre a dar alerta a la policía de Nishikamo. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan que dicha comisaría estaba cerrada por falta de personal debido a la guerra con China. Recordemos que es 1938, ¿no? Sí. Por lo tanto, el testigo tuvo que correr hasta la comisaría del pueblo vecino, Kamo, que estaba a varios kilómetros de distancia. Tras la masacre, cerca de las 3 de la madrugada, Toy se dirigió a una casa en un poblado vecino llamado Tsuboi. Aún con su atuendo de batalla y cubierto de sangre, se presentó a la puerta de una pequeña casa. La familia, aterrorizada, no podía moverse y ni siquiera creer lo que estaba viendo. Toy reconoció al hijo de la familia, un niño al que previamente había asistido a las sesiones de contar historias. Se dirigió a él y le pidió papel y un lápiz. Según los testimonios, Toy dijo: "No voy a matar gente inocente. No se preocupen, si me muero aquí, les causaré problemas". También le dijo al niño: "Estudia mucho y triunfa en la vida". Con el papel y el lápiz en mano, Toy corrió hacia la cima de la colina, cerca de una colina cercana, específicamente el pico Arasaka, y se sentó en un claro de hierba. Allí escribió su tercera y última carta de suicidio, que voy a leer a continuación. Seguí adelante con mi plan, pero no disparé a quienes debía, y disparé a quienes simplemente podría haber matado. Todo fue en el calor del momento. Oh, lo siento mucho, abuela. Lo siento de verdad. Mi abuela me crió desde que tenía 2 años. No debía haber matado a mi abuela, pero lo hice porque me preocupaba la miseria que dejaría atrás. Se acerca el amanecer. Muramos. Una vez terminada la carta, Toy llevó a cabo su suicidio con la misma meticulosidad que el asesinato. Se colocó el cañón de su escopeta Browning contra su pecho, apuntando al corazón. En lugar de usar las manos, usó el dedo gordo del pie para apretar el gatillo. Y a las 5 de la mañana, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el este, miró hacia el horizonte y disparó. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz comenzaban a iluminar las cimas de la montaña, una batida de búsqueda encontró el cuerpo de Mutsuo Toy en la cima del monte Arasaka. Cuando la magnitud de la masacre se hizo evidente, el pueblo de Kaio quedó sumido en un shock que tardaría generaciones en superar. Pero el sufrimiento no se limitó a los muertos y heridos. Los familiares de Toy, que no fueron atacados, principalmente su hermana, que ya vivía fuera del pueblo, fueron sometidos a murahachibu, el ostracismo social total. La comunidad los acusó de haber sabido el plan o de haberlo permitido. Y aunque no habían pruebas de ello, el peso de la sospecha era suficiente para condenarlos al aislamiento.
La aldea de Cayo quedó marcada para siempre. Y en el cementerio local muchas lápidas están inscritas con la fecha de fallecimiento 21 de mayo de 1938. Un recordatorio de las víctimas que aún hoy, décadas después, hace estremecer a quienes visitan el lugar. Este lugar, lo voy a hablar un poco más después de cómo terminó el lugar, pero obviamente este tema se hizo tan popular que hay gente que hace una especie de turismo underground, por así decirlo, en donde va como al bosque de los suicidios, Ajá, a este tipo de lugares, ¿no? claro. Y justamente que en las sociedades como la japonesa, así, que son muy colectivistas, lo que hace un familiar no solo se le castiga a la persona que comete el delito, sino que toda la familia, por default, tiene la culpa en parte, ¿no? Para ellos como sociedad, ¿no? Claro. Entonces allí él condenó a toda su familia, Sí, prácticamente. sí, prácticamente sí. Cuando se trató de dar sepultura a los cuerpos, el cuerpo de Toy y el de su abuela no fueron aceptados en el funeral conjunto que la aldea celebró por las víctimas. Eran considerados indignos de ser enterrados junto a los que habían asesinado. O sea, solo él, ¿no? Pero su abuela también. Claro, lo mismo, pagan todos por toda la familia por lo que hace él. Fue entonces cuando la hermana de Toy, que estaba embarazada y vivía en otro pueblo, reclamó los cuerpos. Desafiando el odio y el ostracismo de la comunidad, ella y su esposo colocaron los cuerpos en una tabla y los transportaron en un carro tirado por caballos a través de las más de 20 kilómetros de empinados caminos de montaña hasta el pueblo natal de Toy, Kurami. Allí, aunque Toy fue enterrado junto a su abuela tal y como él pidió en su testamento, el esposo de su hermana se negó rotundamente a poner una lápida que lo identificaría como asesino, para evitar que se supiera. La hermana colocó una pequeña piedra en el río sin inscripciones como marca, una piedra del tamaño de un puño que aún permanece junto a la tumba. Bueno, al menos eso dicen, y no encontré fotos de la tumba o piedra, pero en varias fuentes encontré que sí. Mm. La noticia de la masacre se extendió rápidamente por todo Japón, causando una conmoción nacional. El caso, por su brutalidad y por el número de víctimas, fue ampliamente cubierto por la prensa de la época, y en ese momento se convirtió en la mayor masacre cometida por una sola persona en la historia de Japón. Sectores intelectuales y la prensa criticaron duramente la inacción y negligencia policial que permitieron la masacre, señalando que Toy había sido visto merodeando con armas y que incluso había sido denunciado por su abuela por intento de envenenamiento. Esto lo vi en varias fuentes, tengo que mencionarlo. Al parecer, cuando él vivía con su abuela, no solo fue denunciado por intento de envenenamiento hacia ella, sino que su abuela también lo denunció por portes de armas. Porque te digo que la había comprado con la excusa de cazar animales. Pero, no sé, como que tenían, al parecer, o algunas fuentes indican que tenía esta relación de que su abuela denunciaba a su propio nieto, pero aún así se nota que él le tenía un cariño muy fuerte a su abuelo. Pero la policía no tomó las medidas suficientes. Aquellas críticas, sin embargo, no trajeron de vuelta a los muertos, y la aldea de Cayo quedó sumida en una pobreza y un dolor que perduraría por generaciones. La masacre de Tsuyama, con el tiempo, inspiraría numerosas obras de ficción, como la película japonesa de 1983, Village of Doom, o el videojuego de PlayStation 2, Forbidden Siren. Esto sí les voy a decir, a lo mejor a los fans de Forbidden Siren. ¿Conoces Forbidden Siren? No, no conozco. Bueno, es del creador de Silent Hill. Es así como terror japonés. Igual Forbidden Siren tiene su propio lore. De que es un dios Lovecraftiano que bajó a la tierra en una aldea y las personas se lo comieron. Una cosa así. Pero, o sea, se inspira ligeramente en este hecho. Pero, por ejemplo, la película Village of Doom es una adaptación tal cual de lo que pasó. ¿Tú sabes qué otra?
A ver, tal vez yo estoy asumiendo, obviamente tal vez no estaba realmente inspirada en esa historia, pero también me recuerda mucho a este anime que conozcan, ¿no? Higurashi no Naku Koroni, Ujú. que también es como mucho de, es un pueblo pequeño que tiene esta maldición y los personajes son extremadamente violentos y hay todo este tema de una masacre en el pueblo. Igual la historia es muy complicada porque tiene como líneas temporales y esas cuestiones, pero me recuerdo un montón. O sea, me recuerdo un montón, sobre todo por el tema de la masacre y todo lo demás. Ahora no sé si está inspirado directamente o de cierta forma los creadores estaban influenciados por las leyendas que hay detrás de estas historias de pueblos rurales japoneses, ¿no? Que les pasan estas cosas, ¿no? Claro, ok. Hoy, la pequeña piedra del río que marca la tumba de Mutsuo Toi sigue ahí, en el pueblo de Kurami, sin inscripción alguna, olvidada por la mayoría, pero testimonio de una historia que aún estremece a quienes se atreven a indagar en sus detalles. Y mientras el viento sopla entre las montañas de Okayama, la aldea de Kayo, ahora solo un nombre en los mapas, guarda en sus calles vacías el eco de aquellos disparos que, una madrugada de mayo, cambiaron para siempre la vida de sus habitantes. Acabó mi tema. Uy, qué fuerte. Sí. Igual este tema, o sea, es relativamente conocido, pero si tú investigas, o al menos en YouTube, si tú ves videos en español del tema, mm, yo traté de que fuera lo más completo posible. Bueno, tampoco es crítica a los demás, pero traté de que fuera lo más completo. Muchos se saltan estos detalles de que él conocía al niño que le dio el papel y lápiz, o, o este de que la abuela lo denunciaba en ocasiones. Y traté de extraer lo más que pude de este tema, todos los detalles, para que tuviera una especie de estructura, ¿no? Claro. Y también... Dime. O sea, es que de verdad, es que no me acuerdo porque lo vi hace un montón de años, pero de verdad este caso me recuerda un montón a Higurashi no Naku Koroni. Sí. Igual la gente de internet habla mucho del... y a eso también voy. De que es el primer incel o el proto-incel por este ostracismo social hacia algo que él no puede controlar, su enfermedad. Y no solo eso, sino el rechazo de las mujeres que antes Que antes lo aceptaba. lo aceptaban, y su participación en el Yoruba, que igual es una tradición sexual, por así decirlo. Sí. Pero sí. Y no, y más aparte de que era una persona que se sentía como pues hombre en su sociedad, lo que se esperaba un hombre en su sociedad, se sentía que no era capaz de cumplir con esas expectativas, ¿no? Al final no pudo ir al servicio militar, estaba enfermo, todas estas cosas. Sí. No podía Es- trabajar. Era un descenso de personaje. Sí. Ok, pero también les traje algunos datos curiosos sobre el caso. Que igual investigué también, pero no encontré cómo meterlo dentro de la crónica. Entonces traté pues ya se los doy aquí, ¿no? Te digo, investigué lo más que pude de todos los detalles del caso. Datos curiosos. Hasta 1982, este incidente fue considerado el peor asesinato masivo cometido por un solo individuo en el mundo. Ese año fue superado por la masacre de Wobungon en Corea del Sur. A día de hoy, sigue siendo el tiroteo más mortífero cometido por una sola persona en la historia de Japón. Terai Yuriko, la superviviente más famosa, en la que Toi asesinó a sus padres y hermanos, pero ella pudo escapar y se salvó. En 2010 trataron de hablar con ella, pero se niega a dar entrevistas. Directamente dijo, y cito, "No quiero contárselo a nadie, no quiero recordarlo". Ella terminaría falleciendo en 2011 a los 95 años. Y bastante. En la aldea de Cayo
para 2010 solo quedaban 13 hogares y 37 personas, la mayoría mayores de 65 años. Nadie nuevo se ha mudado al pueblo desde la masacre. Eso es también, siento que por no sé si estigma o tal vez puede ser por una superstición de, bueno, este pueblo fue masacrado básicamente por una sola persona. Claro, y es que aparte, pues, justamente Japón parece que tiene como mucho eso pegado en la cultura popular de, pueblos malditos, porque algo Ujú. súper malo pasó allí. Y Sí, la gente se lo cree al final. sí, y de hecho a eso mismo voy. Bueno, después de este dato, la casa de Toy permaneció abandonada durante décadas, pero fue demolida en 2015. Ya eso voy con lo de la aldea, ¿no? La aldea de Tsushigawa es una famosa leyenda urbana de Japón sobre un pueblo maldito y desaparecido en la prefectura de Aomori. La historia cuenta que un hombre sufrió un ataque de locura, mató a todos los habitantes y se suicidó, tras lo cual fue borrado de los mapas y documentos oficiales. Básicamente se cree que la historia de Mutsuo Toi fue la inspiración para este tipo de leyenda urbana, ¿no? Otro dato, se han creado figuras de acción y bustos de Toy, así como insignias y parches con su imagen. También varios tipos de mangas que adaptan este hecho. Lo de los mangas y las películas se me hace que es como, bueno, común, ¿no? Quieres contar esta historia de alguna forma. Pero se me hace raro lo de las figuras de acción, porque venden figuritas de acción para pintar y estampitas y cosas así como que lo hicieron un personaje popular. O sea, como que la cultura popular en Japón no lo recuerda como algo, como un personaje terrible, sino como que lo hicieron hasta cierto punto un personaje célebre. Vaya. Bueno, al final es un poco de los proto ejemplos de estos casos de estos asesinos. Uno de los fanarts, entre comillas fanarts, más famosos que se pueden encontrar de este tema es uno hecho por Suehiro Maruo, quien muchos lo recordarán por ser el mangaka de Midori, la niña de las camelias. Sí. Y bueno, a esto también iba con lo de las linternitas en la cabeza, pues existe un ritual llamado Ushi no Tokimairi, en donde la persona que hace este ritual usa una especie de aro de hierro en la cabeza en la que pone 3 velas. Y usualmente es un ritual que utilizan para maldecir. Utilizan este muñequito tipo vudú que clavan en un árbol. Sí, sí. Sí. Y también este ritual se hace por desamor, ¿no? Es para como tirar una maldición por desamor. Y muchos dicen que lo de las linternas en la cabeza puede ser que Mutsuo trató de hacer alusión a este tipo de ritual. Pero bueno, hasta ahí queda mi tema. Qué fuerte. O sea, es que de verdad, pues sí, he visto bastantes cosas de la cultura popular japonesa que giran en torno a cosas muy similares, ¿no? Que tal vez de cierta forma o fueron inspiradas por la leyenda que tú dices del pueblo fantasma y así, o fueron inspiradas justamente por este caso, ¿no? Sí está como que todo lo proto de lo que viene después, ¿no? De que si en vez de condenarlo, lo acaban convirtiendo en una figura casi Sí, una figura célebre. célebre y que pues sí cumplo con estas cosas de ser un tipo bastante frustrado por su vida Ajá. y con las mujeres y con todo, ¿no? Que acaba haciendo eso tan feo, pues sí estuvo horrible, la verdad, lo que hizo. Sí. Desapareció a prácticamente la mitad del pueblo. Del pueblo. Ujú. Pues bueno, voy a apagar mi velita.
Sí. Yay. Wow. Entonces con eso cerramos todo. Bueno, ya saben, véanse Shoot porque no hay pierde en mirar películas ochenteras trashy de terror. Véanse The Stuff. Totalmente hablando de ese tipo de películas. The Stuff es lo mejor que hay. Chocolate Chip Charlie para los que sepan. Igualmente yo también recomiendo pues Village of Doom, que como dije es una recreación tal cual de los hechos. Muchas veces se celebra esta película por ser pues eso, una recreación tal cual o lo más apegada a la realidad posible. Porque ya sabes, muchas películas a veces se inventan cosas por la conveniencia de la narrativa y así. Pero no, esta película sí trató de ser lo más accurate posible. Pero bueno, hasta ahí estarían las recomendaciones. Sí. No podía evitar ponerla de esto. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto este nuevo episodio del podcast. Escuchado. Bueno, gracias a todos por haber escuchado este nuevo episodio del podcast y estén al tanto, suscríbanse, denle like, compartan, pongan la campanita de notificaciones para saber cuándo salga uno nuevo. Se supone que va a ser cada semana, no como la semana pasada, que fue como 3 semanas. Sí, y hubieron cositas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero bueno, listo. Adiós. Muchas gracias.